Había yo pensado que, como estamos haciendo estos dos, que al fin son 2 días de retiro, en pleno Adviento, vamos, todavía en los inicios, pero en pleno Adviento, en plena novena de la Inmaculada, y este tiempo para mí es, para mí personalmente, el más bonito del año, porque la esperanza lo cambia todo y lo ilusiona todo y lo colorea todo, en el buen sentido de la palabra, lo infantiliza todo y por lo tanto lo purifica todo y lo blanquea, o en este caso lo azulea todo con el azul purísima que dicen los toreros cuando se visten de ese color, que van de azul purísima. Bueno, pues así tendríamos que vestirnos nosotros en Adviento, de azul purísima de la Virgen y de luces por la Lux Mundi que viene y de toreros para derrotar al de los cuernos. Bueno, pues entonces es un tiempo delicioso, es un tiempo de conversión naturalmente, de oración, de interioridad, de silencio, como decíamos ayer, de cantar mucho hacia adentro. Hay que cantar hacia afuera, ya no se oye cantar a las porteras, mientras no hay ni porteras, pero no se oye cantar a nadie, ni a un camarero que te perdona la vida según te está sirviendo el café, y todo es horrible. Pero antes se oía cantar a todo el mundo por las calles y las radios puestas. Bueno, pues pero el canto de Adviento es, como decimos, de la liturgia. Es un estallido silencioso y es un canto sottovoce y es todo delicadísimo, ¿no? Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. Es esa mezcla de sentimientos. Bueno, pues esto es el Adviento. Y el protagonismo dulcísimo y entrañable y sobrecogedor de María y con ella inseparablemente de José. Pero junto a María y José hay personajes en el Adviento muy relevantes y muy magisteriales para nosotros, o sea, que nos enseñan mucho. Y he pensado dedicar, con el favor de Dios, cada una de estas pláticas a uno de esos personajes, que serían los que siempre entretienen nuestra atención en este tiempo, pero otro en el cual no solemos detenernos. Y preparando yo esto pensaba en él, porque siempre se dice, los personajes de Adviento, naturalmente María y José, y Juan Bautista y el profeta Isaías, los grandes. Pero si hablamos de Juan Bautista, hemos de hablar también de sus padres Zacarías e Isabel. Y si hablamos de Zacarías e Isabel y hablamos de María y José, hemos de hablar del personaje que, como enviado de Dios, les cambió la vida a todos ellos, que fue el arcángel San Gabriel. De manera que hablaremos un poco de todos estos y ahora de Isaías, sobre el cual voy a dar 4 pinceladas para que le conozcamos y luego vamos a ir a su mensaje, que es el del Adviento. Tenemos que retrotraernos con este hombre casi 3.000 años, o sea, 800 casi antes de Jesucristo. ¿Y cómo no va a ser el heraldo de Jesús tantos siglos antes? El que nos entusiasma con el nacimiento del Verbo de una Madre Virgen, si se llaman igual. Jesús es en hebreo, en arameo, es duro, el arameo fonéticamente es muy duro, porque tiene, como nuestro español, son de los pocos idiomas que tienen las fricativas agresivas, J constantemente. Yo por eso me alegro de ser extremeño, porque me duele menos la garganta. Pero los burgaleses y todos ustedes que hablan insoportablemente bien, pues las jotas y las fricativas están... Bueno, pues los arameos mucho más, los hebreos mucho más. Hablan a base de esos fonemas.
pero a veces se suaviza ese fonema. Nosotros hemos hecho al revés, con Jesús lo hemos endurecido, Jesús, pero el original es Yehoshua. Yehoshua, de donde da Josué, que es Jesús. En otros idiomas pues es así de suave como el italiano. Por ejemplo, Jesús. Por eso dicen la leyenda mayor de Tomás de Celano, que es una vida deliciosa de San Francisco de Asís, dice que cada vez que pronunciaba el nombre de Jesús, como es tan suave y cantarina la fonética italiana, Jesús se suaviza nuestra G y nuestra S, se suaviza también. Y cada vez que San Francisco pronunciaba el nombre de Jesús, hacía después así, Jesús, y se relamía como el que se había tomado una cucharada de miel. Estaba enamorado de él, claro. El hombre más parecido a Jesucristo, San Francisco de Asís. Bueno, pues en arameo es Yehoshua, o Joshua, que es como lo llamaría la Virgen. Bueno, pues es la mismísima fonética, las mismas vocales, porque el arameo no tiene las consonantes, sino que cada vocal tira de un fonema, mejor dicho, al revés, cada consonante tira de un fonema vocálico. Bueno, pues es la mismísima grafía de Isaías, que son las mismas consonantes, la I, que es la J de Jesús, y las dos S. Luego las vocales cambian, pero es el mismo nombre. Y como sabemos, tú le pondrás por nombre Jesús, dice el ángel, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Porque Jesús significa Dios salva. Bueno, pues Isaías significa igual. Yahvé, de donde viene Yeshua, Yahvé salva. De manera que se llaman igual. Es una versión distinta fonéticamente, pero etimológicamente en su raíz es el mismo nombre. Isaías está anunciando a Jesús, tanto que él mismo se llama igual que se llamará él. Aparte de profeta, el todo Israel lo iba a considerar un héroe nacional, que es lo que fue. Porque estas gentes eran profetas y al mismo tiempo eran líderes políticos, porque la honra de Yahvé tenía que ser salvada del atropello de los apóstatas, y esto eran los profetas. Y aparte de profeta y de alguna manera caudillo ideológico, pues es un poeta maravilloso. Quizá no haya un profeta, ni siquiera el mismo Oseas, con todas sus dulcedumbres, ni Jeremías con sus lamentos, quizá no haya un profeta tan delicado, tan literariamente bello como Isaías. Era un hombre, parece ser, de clase aristocrática y por tanto muy cultivado y como digo, nacido lo colocan en torno al año 770 a.C. Tiene el libro más largo de la Biblia, pero tiene ese libro muchas cosas, digamos así, que nos llaman menos la atención, aunque la palabra de Dios nos lo tiene que llamar todo. Pero lo que llama la atención de Isaías son los dos grandes bloques. Por supuesto, lo que se ha dado en llamar los cánticos del siervo paciente, capítulos 42 en adelante, que son una película anticipada de la pasión. Totalmente estamos viendo no solo anuncios misteriosos, como puede ser el Apocalipsis, sino una presentación plástica del siervo paciente, del rostro afeado de Jesús, de ese hombre convertido en un gusano ludibrio del pueblo, junto con el Salmo 21, es un retrato anticipado de la pasión.
Pero antes, al principio del libro, de los capítulos 6 al 12, cuya lectura les recomiendo hoy, esos 6 capítulos, y si no han traído la Biblia, pero tenemos en el móvil, que no lo tenemos que usar para WhatsApp ni conversaciones, pero sí para buscar estas cosas, y supongo que todos conocen esa aplicación tan buena de iPieta, que trae todo. Bueno, pues ahí también está la Biblia completa y en cualquier sitio. Bueno, capítulos 6 al 12 de Isaías son el anuncio de Jesús y de alguna manera también bastante evidente la presentación de la Santísima Virgen. Hay 2 grandes profetas que son los 2 grandes paladines anticipados en siglos de la Virgen Inmaculada, que son Isaías y nuestro padre San Elías. Estamos en casa de Teresa y no podemos decir Elías por las buenas, sino nuestro padre San Elías, ese profeta de fuego, inspirador de los carmelitas, porque desarrolla buena parte de su actividad en el Monte Carmelo y ve en la bahía de Haifa, en el horizonte del Mediterráneo, la nubecilla como una palma de la mano que va subiendo, y ahí ve prefigurada la tradición de la Iglesia, basada en la Sagrada Escritura, a la Santísima Virgen María. Pide una señal al Señor tu Dios, le dice a Jab. No la pido, no quiero tentar a mi Dios, pues he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bueno, pues Isaías es repito una vez más, el anunciador de Jesús y el que, mucho antes que lo hará el vidente de Patmos, San Juan Evangelista, en el Apocalipsis, nos mete en el cielo. Isaías nos mete en el cielo. Isaías está muy presente en la Santa Misa tradicional. El Sanctus lo tomamos de Isaías, que lo oyó cantar a los serafines en el cielo. Y la secreta que dice el sacerdote, que ahora la han cercenado en la Misa Nueva, como tantas otras cosas, cuando va a leer el Evangelio, es una evocación cotidiana de Isaías. Munda cor meum ad labia mea omnipotens Deus. Limpia, Señor, mi corazón y mis labios, como limpiaste los labios del profeta Isaías con el carbón encendido, que tomó un querubín del incensario y le aplicó a sus labios, no para abrasárselos, todo era una visión, sino para purificárselos. Bueno, pues este es Isaías. A mí, que soy un hombre de labios impuros, se lamentaba una y otra vez, y vivo en medio de un pueblo impuro y pecador. ¿Cómo a mí, que mis ojos ven al Todopoderoso? Entonces voló hacia mí uno de los serafines y tomando una brasa encendida del altar, la colocó sobre mis labios y dijo: ahora has quedado purificado de tus pecados. Porque tenemos 5 sentidos externos muy traicioneros porque nos empujan siempre a la concupiscencia. Y el tacto nos empuja a la comodonería y a lo muelle. Y el gusto nos empuja a la gula. Y el oído nos empuja a la curiosidad. Pero los 2 sentidos más peligrosos son la vista y la lengua. Las 2 ventanas del alma por donde entra más suciedad. O sale, en el caso de la lengua, que es un mundo de iniquidad, dice Santiago en su epístola, y que es como el timón de una barca que la puede hacer naufragar o conducirla bien. Algo tan pequeño, la lengua. Bueno, pues esa experiencia mística tiene Isaías, de que sus labios son tocados por el carbón encendido, o sea, por el Espíritu Santo, por el amor ardiente de Dios. Y es lo que pide el sacerdote, repito, cada día en la Santa Misa. Y oí la voz del Señor que me decía, sigue el profeta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte a llevarles mis mensajes? Yo le dije: aquí estoy, Señor, envíame a mí.
Y aquí está todo entero este hombre de fuego. Aquí estoy, envíame. Y ya vive para eso, para ser heraldo, lugarteniente de Dios, anunciando sus mensajes al mundo hasta hoy. De manera que la Iglesia, nuestra Madre, nos hace escuchar ese mensaje resonando al cabo de casi 3000 años, sobre todo en este tiempo de Adviento. ¿Para qué Isaías, en esa misión profética de que se ve investido, lleva los mensajes al pueblo? Pues para lo que hacen todos los profetas. Profeta no es el que anuncia lo por venir, que es como se entiende generalmente de una manera parcial, limitada, estrecha, el concepto de profeta. Esto lo hacen los profetas muy poco en medio de su misión. De vez en cuando, si Dios se lo encomienda, anuncian lo por venir. Pero el profeta sobre todo denuncia el pecado y llama a la conversión. El profeta lo que anuncia y desvela y revela es el amor de Dios, llamando al pueblo a corresponder a ese amor. Entonces la misión de Isaías es gritar al pueblo escogido, al de Israel, que abandone su vida de pecado y empiece una vida agradable a Dios según su voluntad. Pero Isaías experimenta lo que tantas veces experimentamos los apóstoles del Señor, porque se lo había avisado el mismo Dios. Teniendo oídos, no querrán escuchar. Este es el drama de las almas. La libertad, amigo Sancho, es el bien más preciado que los cielos han dado a los hombres. La libertad. Hablábamos ayer. Los ejercicios han de hacerse en total libertad, como todo en la vida. Total libertad. Es lo único que no nos pueden quitar. Los dos dones más grandes que tenemos son la vida y la libertad. Pero la primera nos la pueden quitar, la segunda no. La libertad y el miedo a veces tampoco nos lo pueden quitar. Hubo un mártir laico, no me gusta la palabra laico, seglar, y era un tío simpaticísimo. El otro día estuve yo viendo en aquellos Estudio 1 que había en la televisión buena. Aquí a toda esta gente joven ni les suena. Nos suena a los 4 ancianos de Israel que estamos aquí. Y eran unas obras de teatro estupendas que se ponían y se estuvieron poniendo lo menos, pues desde que empezó la televisión por los años 60 hasta los años 80, que es cuando ya vino el diluvio en todo y por todo. Bueno, entonces estuve yo viendo una obra de él que nunca la había visto, simpaticísima. Los extremeños se tocan. Y luego la otra, universalmente conocida, yo la he interpretado y todo, La venganza de Don Mendo. Bueno, pues este es Don Pedro Muñoz Seca. Y tenía una hermana sierva de María. Ahora se están yendo de todos sitios, de aquí también se han ido, estaban aquí pegando las siervas de María. Tenía una hermana sierva de María que cuidó, porque atendían a los enfermos en sus casas por las noches, a mi bisabuelo, que murió justo el día del alzamiento. Creían los rojos que se quería escapar y zarandearon el féretro para ver que estaba muerto de verdad. Bueno, pues le atendió una hermana de Pedro Muñoz Seca, que era sierva de María. Bueno, pues don Pedro Muñoz Seca era un hombre católico y un hombre extraordinario. Su nieto es Alfonso Usía. Y le apesaron los rojos, le dieron el paseo y lo mataron rápido. Y le quitaron el reloj de cadena, venga, la pluma, todo antes de matarlo, le desvalijaron. Y le dijo él, podéis quitarme todo lo que queráis, menos una cosa. Creían que iba a decir la fe, como era tan gracioso, hasta última hora dice, el miedo que llevo en el cuerpo es lo único que no podéis quitarme. Bueno, pues a veces es lo único que no nos quitan, el miedo, pero la vida también nos la pueden quitar, pero la libertad no. La libertad no. Por eso el no ser libre o no comportarse con libertad o no hablar libremente, aparte de ser una actitud afeminada, innoble y vergonzosa, es la cosa más ininteligente que existe. Porque si resulta que lo único que tengo que no me pueden quitar, que es la libertad, yo la doy y la malbarato y la desprecio, pues entonces estoy yo mismo haciendo dejación de lo único que tengo. Bueno, pues
Tendrán oídos, pero no querrán escuchar. Y la libertad, que como dice Don Quijote a Sancho, es el bien más preciado que los cielos han dado a los hombres, es al mismo tiempo lo peor que tenemos. Lo mejor, pero lo peor según lo usemos. Porque con esa libertad escoges el cielo o con esa libertad escoges el infierno. Con la misma libertad, pero diversamente ejercitada. Pues este fue el sufrimiento de Isaías, como el de todos los profetas y el de todos los santos, apóstoles y predicadores. Este es el sufrimiento. El de la parábola del sembrador, que la mayoría de las veces la semilla cae a la orilla del camino, entre zarzas o entre peñascos, o se la comen los pájaros. Y de vez en cuando se ve que cae en tierra buena y da el 30, el 60 o el 100 por uno, pero se ve de vez en cuando. La mayoría de las veces lo que se ven son jóvenes ricos que no tenían por qué ser joven, porque lo de joven nada más que lo dice un evangelista. Los demás evangelistas dicen un tal, un cuidan. Y otro de los evangelistas dice un hombre principal. Pero joven tampoco lo dice nada más que uno. No me acuerdo ahora si es San Marcos, que tampoco dice joven, dice un neaniskos, que en griego, como escriben los evangelistas, significa adolescente. Total, que era un inmaduro, es lo que era. Que me da igual que tuviera 40 años, como 60, como 15. Lo que estaba es por cuajar. Un neaniskos, la edad del pavo, que es lo que está mucha gente a los 60 y a los 80. Y hoy a los 15 no están en la edad del pavo porque hoy a los 15 no han aprendido ni a hablar. Ni a escribir casi, porque esta ingeniería social lo que produce son peleles absolutamente inútiles. Pero vamos, absolutamente no, pero pobrecitos víctimas de lo que no, o sea, saben, uno que ha terminado Derecho y escribe con faltas de ortografía y no sabe los ríos de España ni quién eran los reyes católicos, a esto hemos llegado. Bueno, pues total que estamos hablando de la libertad de las almas y de que hay que aplicarla para el bien. Y Isaías sufre porque no cae en tierra buena, porque la mayoría son jóvenes ricos o inmaduros o que vuelven la espalda al Señor, y sufre y les avisa que van a ser llevados al destierro y no le hacen caso. Pero años después toda la nación de Israel será llevada a un país extraño. El otro día, hace pocos días, he celebrado yo una boda, lejos de aquí, no lo conocía, precioso lugar, Sanlúcar de Barrameda, y habían puesto los novios, el coro era muy bueno, para la firma de como los andaluces son pleonásticos en todo, pues para la firma del libro habían puesto, la música fue regia, y el coro todo, pero habían puesto para la firma el va pensiero de Verdi. Cuando me dieron la lista, y mire usted esto, digo, ¿y tiene alguna relación con que os caséis, que hayáis elegido el coro de los esclavos? Y se reían, claro. Y entonces les prediqué un poquito sobre el va pensiero, porque el va pensiero es una traducción en un italiano áulico del Salmo, me parece que es 135, junto a los canales de Babilonia, que lo tiene puesto en verso también San Juan de la Cruz, el Superflumina Babilonis. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, y nosotros, mientras veíamos nuestras cítaras colgadas de los sauces, exclamábamos llorando: ¿cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Y se acordaban, como cualquiera que estemos fuera, lejos de la tierra, pues acabamos llorando si oímos Suspiros de España sonar en un tocadiscos, que ya no hay tocadiscos tampoco. Bueno, pues una gramola de discos de pizarra. Bueno, pues, perché muta dal salice pendi, dice Verdi. ¿Por qué pendes del sauce enmudecida, oh cítara de oro? Y aprovechaba yo aquello para hablar a los novios de que la comunicación es esencial en un matrimonio. Y cuando se retoma la cítara que cuelga del sauce, lo que hay que hacer es cantar las canciones antiguas.
cantar las canciones antiguas, que es lo único que hace reaccionar a un enfermito o a un anciano demenciado. Las canciones antiguas, los recuerdos de la juventud, de la infancia, de cuando todo era puro, de cuando no se había ensuciado. Bueno, pues los israelitas tienen que ir al destierro a pesar de las advertencias de Isaías. Pero lo que nos interesa es no estas cosas, no el ánimo que infunde Isaías al piadoso rey Ezequías contra el terrible rey de Nínive, Senaquerib, que amenazaba con destruirla. Isaías dice a Ezequías: prudencia y calma, confiad en Dios, que la ciudad no caerá en manos de los enemigos. Y entonces al ejército invasor de Senaquerib le llega una epidemia espantosa de disentería. Aquí ya era una epidemia de verdad, no una pandemia. Y la disentería es una inflamación de los intestinos, total, que se murieron a chorros miles y miles, y el rey Senaquerib tuvo que alejarse, no pudo apoderarse de la ciudad, y claro, Isaías se vio rodeado de una aureola, porque todo el pueblo dijo: tenía razón, menos mal que animaba a nuestro rey. Y luego la profecía también de la vid que no quiso dar frutos, compara al pueblo de Israel con una vid en el capítulo 5, que se recuerda muchísimo a las profecías de Jesús en el Evangelio, de los viñadores, de la semilla, como he dicho, del sembrador, de la que cae en tierra buena o mala, en fin. El capítulo de la viña en Isaías es precioso. Yo tenía una viña, la cuidaba, la mimaba, la desbrozaba, la abonaba, pero fui a buscarla y no daba uvas, solo agrazones, la historia de las almas. Bueno, pero lo que nos interesa en Isaías es la palabra Emmanuel. Isaías nos está encorajando, diría un italiano, nos está metiendo fuerza en el alma, animándonos, diciéndonos: no os sintáis solos, no os dejéis abatir, no os entristezcáis, no os deis por vencidos, porque tenéis un Dios al cual vais a tener en brazos. No tenéis un Dios que os mira desde el cielo. Tendréis un Dios que viene a dejarse besar por vosotros. Hay que ver lo que es en Navidad. Como somos tan cortitos, pues a veces casi nos emociona más ir a besar el piececito de un niño de escayola después de misa que haberle comulgado 5 minutos antes. Pero es que besar un niño es la cosa más tierna, porque hasta el corazón aparentemente más adusto se derrite ante un niño. Y de Jesucristo nos dice Isaías aquello que es uno de los, a mi modo de ver, o será por el día que es o por la letra que tiene, de las piezas gregorianas más dulces y más cadenciosas de todas, el introito de la misa de Navidad. Puer natus es nobis, et filius datus es nobis. Nos ha nacido un hijo. Pero ¿cómo se puede decir eso de Dios? Porque si se dijera impersonalmente, bueno, lo podríamos tragar con más facilidad. Ha nacido un niño. Ha sido dado un hijo. Pero no. Isaías dice nobis, 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 nobis. ¿Cómo lo dirá San Juan? Haciéndonos arrodillar al final de cada misa. Habitavit in nobis. No inter nobis, sino in nobis. Se ha entrañado en nuestra carne. Y ese hijo me ha nacido a mí. De manera que yo me encuentro con que en mi casa
Suenan los bajidos y los lloriqueos de un infante, porque el niño es para mí. El hijo es mío porque es carne de mi carne y porque ha nacido del género humano al que yo pertenezco. Y por tanto es mío en cuanto que es mi hermano y es el pequeño, pero el pequeño soy yo porque él es el hermano mayor. Esto es lo que nos está anunciando Isaías. Por eso el niño se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Deus nobiscum. Este es el gran clarín de gloria que hace resonar Isaías al cabo de 3000 años. En nuestras pobres almas huérfanas y solitarias, que es el gran drama de hoy, la soledad. La soledad de una pobre mujer o un pobre hombre o un pobre híbrido que va por la calle hablando a 3 perros a la vez, hablándole como si fueran los niños a los que se hablaba antes cuando se llevaba 3 niños o 4. ¿Ya? Una sociedad que habla a los perros y el que les va hablando no tiene 1 centímetro de su piel clara porque se ha tatuado como una res que va al matadero y va llena de chinchetas, de tatuajes, con los pantalones rotos. Esta sociedad padece esa lamentabilísima enfermedad voluntariamente incurable de la soledad, pero una soledad vacía. Porque hay una soledad riquísima, que es la soledad tesoro, la soledad envidiable en quien se ve que la tiene y la explota y la goza, y es un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Nunca he entendido a la gente, bueno, los puedo entender, en fin, cada psicología es un mundo. Es que me pesa muchísimo la soledad, es que no puedo estar solo. La soledad de quien ha tenido 6 hijos y no tiene ninguno, y está en una residencia, pues debe ser una soledad realmente triste, ¿no? Pero la soledad siempre es muy desafiante porque tiene muchas riquezas que extraer de ella. Por eso, aunque yo esté rodeado de una familia numerosa, aunque viva en comunidad, tengo que sumergirme siempre en la soledad para encontrar a Dios, que dice San Agustín, que es intimior íntimo meo, más íntimo a mí que lo íntimo de mí mismo. Ese San Agustín que también decía, in interiore homine habitat veritas, la verdad habita en el hombre interior. Tarde te amé, cero te amavi, pulcritudo tan antigua y tan nova, oh hermosura tan antigua y tan nueva, que tarde te he amado. Decía aquel crápula de 30 años que había tenido un hijo a los 17 y había hecho de todo y había buscado por todos lados. Qué tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba y me lanzaba sobre las cosas hermosas por ti creadas. Pero clamaste, rompiste mi sordera, aspiré tu perfume y me abrasé en ti, porque tú estabas dentro de mí. Te buscaba por las plazas y por los contentos, dice Santa Teresa citándole, puesto que ahí está en la Encarnación, el librito de las confesiones de San Agustín que ella leyó llorando. Monja de casi 40 años, al darse cuenta de que estaba perdiendo el tiempo, porque era una buena monja, muy buena monja, pero no santa. Y lee a San Agustín. Bueno, pues la soledad. Las almas han encontrado a Dios en la soledad. Pero cuando se han dado cuenta de que el rey de esa soledad era el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y ese es el gran consuelo que nos trae el profeta Isaías. Dios con nosotros, Emmanuel. Aparece en muchas ocasiones en la liturgia de Adviento Isaías, pero sobre todo
Me refiero a la misa, no al breviario, donde aparece desde el primer día, pero en la misa sobre todo a partir de la tercera semana y en las que llamamos ferias mayores de la O, que son una belleza, como sabemos, del día 17 al 24. Las antífonas del Magnificat de vísperas son una escenificación de el asombro adorante de la Iglesia. Lo que llamó, refiriéndose al sacramento, llamó Juan Pablo II el estupor eucarístico. El estupor, te has quedado estupefacto. Miren, en los belenes italianos napolitanos, que son españoles, por tanto, si son napolitanos, pues, y que son una belleza, porque ese anacronismo de la gente del Belén vestida del siglo XVIII, pues es delicioso, una belleza. Pues, como el Belén fuera de los muy exquisitos y bien cincelados, incluía una figurita de un pastorcito que se ponía muy cerquita del pesebre. El pesebre, como sabemos, es un templo pagano arruinado. En los belenes napolitanos son 2 o 3 columnas corintias y tal, o jónicas, y quedan media columna y otra media y un poquito de techo, y es que el verdadero Dios ha venido a acabar con la idolatría. Por tanto, el templo pagano ha caído. Es toda una simbología, ¿no? Bueno, pues está allí el pastorcico junto a María y José, mirando al niño con la boca totalmente abierta, y le llaman el pasmado, en italiano, al pastorcito así, a veces está con las manos así puestas, asombrado. Bueno, pues es la actitud del estupor. Y la boca, como que está totalmente abierta, forma una O, que es lo que forma la nuestra al acercarse la Navidad, 7 días seguidos, O. Se cantan en gregoriano, también preciosas. Y ya saben que después de cada O viene la imprecación, la deprecación, mejor dicho, y la exclamación con el piropo correspondiente, o Adonai, o Rey de Israel, o Yahvé, o Sol que naces de lo alto, y termina, va en un increscendo, la primera es O Sapiencia, y se va personificando hasta llegar ya no a la figura, sino a la persona, y la última es O Emmanuel. Y entonces se forma con las 7 antífonas, como ya sabemos, un acróstico. Acróstico es la frase que sale juntando las iniciales. Pero se forma el acróstico empezando por la última, o sea, al revés, porque hasta el final no se completa. Cuando se juntan todas las iniciales de esas palabras, empezando por la última, y salen las 7 letras, salen 2 palabras, ero, cras, que en latín significa estaré mañana. Como esas antífonas se terminan de rezar el 23 de diciembre, pues es el Emmanuel, que es el último antífona, el Emmanuel, el que nos dice, como soy Dios con vosotros, estaré con vosotros mañana. Bueno, pues este es el mensaje de Isaías y aparece muchas veces en la liturgia de Adviento y sobre todo ya al final, a partir de la tercera semana, a partir de las antífonas de la O, que son las que dan nombre, empiezan el 17 y el 18 dan nombre a Nuestra Señora de la O, la Virgen de la Esperanza, y de ahí salen todas las macarenas y trianeras que queramos y todo, pero es la Virgen de la O. Bueno, pues, tercera semana de Adviento, ferias mayores, que empiezan el 17, y el 18, Día de la Virgen de la O, que era una gran fiesta española, porque en nuestra liturgia hispano-mozárabe pareció mal a los
Ildefonsos y Julianes de Toledo y aquella gente inteligente, pareció mal celebrar algo tan grandioso como la encarnación del Verbo en plena Cuaresma, el 25 de marzo. Dijo, esto no puede festejarse bien. Esto pega más en Adviento. Entonces, en España, la encarnación del Verbo, que en realidad se llamaba la expectación del parto de Nuestra Señora, se celebraba ya no en la liturgia mozárabe, sino después también en la romana, y están los misales antiguos todos, el 18 de diciembre. Y en la víspera de ese día bajaba a cantar maitines a la Catedral de Toledo San Ildefonso. Y dirigiéndose a su sitial en el coro para presidir a los canónigos, a medianoche, pues vio que el coro estaba ocupado y una luz enorme, y estaba allí sentada Nuestra Señora. Y cuando llegó San Ildefonso le dijo, «Bene scripsisti de me, Alfonse, bene dixisti, bene scripsisti de me». Y es que San Ildefonso contra los herejes nestorianos había escrito esa obrita fantástica de Perpetua Virginitate, para defender la virginidad de María. Y como la Virgen no se deja ganar en generosidad, porque es la más madre de todas las madres, pues vino a pagárselo a Ildefonso con la casulla celestial tejida por manos de ángeles, que es la que le regaló esa noche. Era el día 17, 18 ya, porque eran las 12 de la noche, la expectación del parto, la encarnación del Verbo. Bueno, pues es el día en que empiezan las antífonas de la O, y es el día en que empieza a gritar más fuerte en el Adviento Isaías. Y ahí lo tienen, lo pueden buscar las misas porque ya es muy largo lo que estoy siendo, y hablar más de media hora empieza a ser una falta de caridad venial, y hablar más de 3/4 ya creo que raya en lo mortal. Entonces voy a ir cortando, pero ahí tienen las profecías de Isaías. El miércoles, miércoles es este año, el 18 de diciembre, trae dos lecturas. Ya he dicho que son de los capítulos 6 al 12. Leamos, que la he citado antes, la del 7, capítulo 7, versículos 10 al 15. Volvió Yahvé a hablar a Ahaz diciendo, «Pide para ti una señal de Yahvé tu Dios en lo profundo del Seol o en lo más alto». Dijo Ahaz, «No la pediré, no tentaré a Yahvé». Dijo Isaías, «Oíd pues, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres, que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor va a daros una señal. Y aquí que una virgen está encinta y parirá un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá requesón y miel hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno». Me llevaban siempre en el pueblo donde fui párroco, como la gente extremeña es muy buena y muy sencillota y muy generosa, nazurón, que yo nunca había oído esa palabra, que es requesón de verdad, no el queso ese queso de Burgos que es un trozo de plástico que te venden en el Mercadona, no, queso de verdad, casi hace falta una sierra para cortar el requesón con miel de romero y miel silvestre. Me lo llevaban en Adviento, y además naranjas, porque cantábamos las jornaditas de la Virgen, y eran unas coplas preciosas a Nuestra Señora. Y al final de la misa, en los días de la O, al final eran misas de la Virgen, se cantaba, y el altar de la Virgen se rodeaba de naranjas, porque es el fruto del tiempo de diciembre, y porque la naranja es como el dulzor y la alegría en medio del invierno, es una fruta que no te pega, que cuando nace sea en lo más crudo del invierno. Bueno, pues naranjas, requesón y miel. Es la profecía de Isaías. Y luego el día, sobre todo el 21, como además es Santo Tomás Apóstol, pero este año cae témporas, las témporas de Adviento, pues el día de témporas, sábado de témporas de Adviento, trae 4 lecturas seguidas de Isaías, la misa. 4 lecciones del profeta Isaías.
Ya no son de los capítulos 6 al 12, sino de diversos capítulos del libro. Pero son promesas de fecundidad, de alegría, de entusiasmo, de júbilo, de vida nueva. ¿Qué es lo que nos trae Dios? Miren qué poesía deliciosa. Isaías 35, 1, 7. Que el desierto y el sequedal se alegren, regocíjese la estepa y florezca como flor, estalle en flor y se regocije hasta lanzar gritos de júbilo. Nos ha sido dada la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarón. Todos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Y ahora viene la hoja de ruta para el Adviento, para poder recibir al Emmanuel. Fortaleced las manos débiles, robusteced y afianzad las rodillas vacilantes. O sea, arrodillaos. Arrodillaos. Cada vez se ve menos gente ya arrodillarse. Nadie sabe ni hacer una genuflexión bien hecha. Y los que la hacen a veces hacen un garabato. Va alguien a confesarse y si no hay confesiones se sientan directamente. San Antonio María Claret le dijo a mi amiga Isabelona, porque la quiero yo mucho a Isabel II, y era una elementa, pero se preocupó de que todos los obispos que se nombrasen en España fueran muy buenos. Firmó la usurpación de los estados pontificios a Pío IX, aquí cerca en la granja de San Ildefonso la extorsionó el dichoso O'Donnell, que era como todos los que la rodeaban, y la firmó y luego lloró amargamente. San Antonio María Claret se fue, y el Papa Pío IX, que había sido el ofendido, le escribió: señor Claret, vuelva con la reina, es una cara figlia de la nostra sede. Le regaló la rosa de oro y todo, el Papa Pío IX, y era muy amiga de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, que estuvo aquí en Ávila, dentro de San José, en fin, gente, los santos del siglo XIX son simpaticísimos. Luego estaba la Patrocinio de las Llagas y mucha gente. Total, que me voy de una cosa a otra y no quiero quitarme del tema. Pero la gente no se arrodilla, y cuando la reina que hizo traer de Cuba a San Antonio de arzobispo de Cuba, lo dejó luego en arzobispo de Trajanópolis, porque al no tener diócesis le endosó ese título, y le dijo: bueno, yo voy a ser confesor de la reina con tres condiciones. Ni viviré en palacio ni asistiré a banquetes, primera. Ni guardaré antesalas, porque mi tiempo es muy limitado. Yo para confesar a la reina no puedo estar esperando 3/4 de hora que termine con una audiencia. Si me llama, entro y la confieso y me voy. Y en tercer lugar, no me voy a meter en política. Las 3 condiciones del padre Claret. Y viene la reina el primer día y tiene un sillón al lado del suyo, con una rejilla y todo, pero él la veía y le dijo: no, señora, haga traer un cojín y se arrodille vuestra majestad, que aquí es una pecadora, aquí de reina nada. Y se recorrió con ella media España, según viajaba la reina, porque viajó por todas las ciudades de España, la Isabelona, y entonces hasta Badajoz fue y allí la aclamaban entrando en la catedral. A veces Claret, mientras la reina iba y venía, dio algunos días hasta 11 sermones en un día en una ciudad. Iba a tales monjas, a tal iglesia, 11, no sé cuándo comerían ni cuándo, nada, era así de chico. Y entonces fue a Badajoz y al entrar a la catedral, como somos así los extremeños, la gente se puso a aplaudir. Y eso en un templo era inusitado, aunque fuera lo que fuera. Y se subió Claret al púlpito y tronó desde el púlpito: silencio, en el templo no se aplaude más que a Dios. Bueno, pues eso le dijo, que se arrodillase, que dejase de... Y dice Isaías: fortaleced las rodillas vacilantes. Nuestras rodillas son vacilantes para arrodillarnos, para adorar, para hacer penitencia. Decídalos de corazón intranquilo: ánimo, no temáis. Palabra que aparece en la Biblia 365 veces, una por cada día del año, para que no se nos olvide este consuelo: no temáis. Luego lo veremos al hablar del arcángel San Gabriel, la de veces que la repite. Mirad que viene vuestro Dios, Dios vengador. Es la recompensa de Dios. Él vendrá y os salvará. Miren qué contradicción. Dios salvador, Dios vengador, viene a salvarnos. Porque se venga
de nuestro desprecio, trayéndonos la salvación. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará el cojo como el gamo, la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo, pues brotarán en el desierto fuentes de agua y torrentes en la estepa. La tierra abrasada se trocará en estanque y el país árido en manantial de aguas. En la guarida donde moran los chacales verdeará la caña. Bueno, muchas otras cosas de Isaías y yo ya termino después de haber sido larguísimo, pero ahí tienen material, nos queda una hora entera para rezar, para leer, a las 12 la otra plática, pero en esta hora podemos saborear un poco las profecías de Isaías, recibirlas como dichas para mí mismo y descifrar qué resonancia tienen en mi vida de hoy, diciembre de 2024, esa profecía que no es de Isaías ni tiene 3000 años, sino que es del Espíritu Santo y es actual, hoy para mí. Y al final de meditar y saborear estas profecías, volvamos a oír a Isaías, al Espíritu Santo. Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo. Y ese Dios será para nosotros Emmanuel, Dios con nosotros.